Oye, pues si te parece, vamos ya entrando a la mesa, porque hay muchísimo que comentar, que informar. Este, como les comentamos al inicio de esta transmisión, la doctora Leticia Calderón, pues anda viajando, viene de regreso de Brasil, viene para México, no podrá estar, tampoco Renata Turrent Porque hace podrá 10 estar años. por una reunión de trabajo que tiene. Y, pero invitamos a Michael Chamberlain que nos acompañara a esta mesa donde vamos a hablar de tres temas. Uno que nos importa mucho acá a pie de página y a Rompeviento TV, el tema de Ayotzinapa, que en este asunto de la guacamaya y las filtraciones, pues como que lo quieren pasar a segundo término y nos parece que hay que seguirlo colocando en primer término porque es algo muy, muy importante. Es el caso, como lo ha dicho el propio presidente de la República, más importante, relevante, es un caso de Estado, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esa situación nos preocupa el rumbo que está llevando esa investigación. También, pues precisamente hablaremos de las filtraciones, el espionaje del ejército mexicano, ese que desdeñó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí en la mañanera, y precisamente sobre las Fuerzas Armadas, el papel y la dimensión que están adquiriendo en este país. Ingrid Urguelles, muy buenos días, bienvenida mi querida Ingrid. Hola, hola, buenos días a todos, Ernesto, Alberto, un gusto, Michael, qué bueno tenerte por acá, y a la audiencia que nos está viendo. Buenos días, Michael, Hola, bienvenido. buenos días. Gracias Ingrid, Ernesto, Alberto. Bienvenidos, qué bueno que están por acá. Pues si gustan, vamos entrando en materia y Ingrid, me gustaría ir comentando y comenzando contigo con respecto, pues precisamente de este rumbo que ha ido tomando el caso de Ayotzinapa, la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, del fiscal especial, y el posicionamiento y el planteamiento que tuvo tanto el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ayer pasamos un video que es una exposición, un video un poquito largo de 4 minutos que dejamos correr, precisamente con el planteamiento duro y contundente de Ángela Buitrago, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ese caso de la renuncia y el papel de las Fuerzas Armadas que está teniendo en este caso de Ayotzinapa, más allá de lo nacional, que ahorita lo hablaremos, pero sí genera muchísima preocupación. Ingrid, ¿cuál es tu valoración? Sí, bueno, al final está todo conectado lo que vamos a conversar, ¿no? O sea, como decíamos la semana pasada, todos los caminos nos llevan al ejército, lamentablemente. Y en el caso de Ayotzinapa, me parece muy bien retomar lo que veníamos conversando la semana pasada en distintas mesas, porque efectivamente el jueves pasado viene este informe del grupo interdisciplinario que dice varias cosas que son sumamente contundentes y determinantes para efectos de esta supuesta búsqueda de la verdad. Hay elementos que son vitales de ese informe que yo creo que podemos conversar. Me acuerdo que nos encontramos con Alberto ese día en la noche y decíamos, es tanta la información y lo que nos están diciendo es tan fuerte que nos va a llevar unos días poder digerir y entender exactamente cuáles son las consecuencias que esto puede tener. Pero básicamente yo veo un par de elementos, ¿cierto? Por una parte, estos nuevos mensajes que se interceptan y que se presentan, ¿no? A través de una agencia norteamericana, que no, al menos yo no había tenido ninguna cercanía con eso, en el sentido de que siento que son antecedentes nuevos, donde se vincula a estos elementos del ejército con estos grupos criminales, pero de una manera sumamente directa, de una forma que es irrefutable, porque siempre se había escuchado, no habían testigos, etcétera, pero ya con esos mensajes queda muy claro cuál es el vínculo, de qué manera operan, cómo funciona, etcétera. Y por otra parte, algo que es tremendamente gravísimo y que nos va a llevar a la discusión respecto del ejército, que tiene que ver con la falta de subordinación del poder militar al poder civil. ¿En qué sentido? En que este grupo interdisciplinario dice con mucha claridad que si bien estos archivos de inteligencia de la Sedena, ¿cierto?, del CISEN y de la Marina, se han ido entregando gracias a la orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, estos informes se han entregado de manera parcial.
pese a que hay un mandato presidencial directo. Y bueno, ¿qué significa esto y cuáles son los efectos y las consecuencias? Lo podremos discutir, pero tiene que ver con una insubordinación, básicamente, de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que a mí me pareció más grave de esto que presenta el grupo interdisciplinario, como bien decías, Ángela Buitrago, ¿no? Son ellos muy categóricos en decir que no están conformes con cómo se está llevando la investigación y lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, específicamente respecto de los conflictos que hay entre la Fiscalía de Gertz Manero, la Fiscalía Especial, la unidad que está a cargo de la investigación, y volvemos sobre lo que veníamos conversando la semana pasada, ¿no? Estos conflictos que tienen que ver con las órdenes de detención que han sido canceladas y que tienen que ver con estos elementos del ejército, donde además ellos están dando todas las pruebas concretas de estas mismas personas que se les ha levantado las órdenes de detención, cómo están vinculadas a través de estos mensajes que vienen de agencias norteamericanas, donde estas personas, ¿cierto?, tienen acuerdos con el crimen organizado. Y en ese sentido es bastante, es como absurdo pensar en los argumentos que nos da el presidente en la mañanera ese mismo día, donde él dice que estas órdenes de detención a militares fue casi una estrategia para torpedear la investigación, que no era necesario, que con estas órdenes de detención lo que iba a ocurrir es que se iba a perder, digamos, el foco o la investigación iba a ser dañada, cuando estas personas a las cuales se había pedido estas órdenes de detención, estas órdenes están basadas en este informe que presenta la GIEI. Es decir, con toda esta prueba se expidieron estas órdenes de detención que después son canceladas por el presidente bajo este argumento. Entonces, ahí también hay otro tema muy complejo, ¿cierto? En el sentido de entender, bueno, ¿de qué lado está el presidente? Que es lo que veníamos conversando en las mesas de la semana pasada. El presidente está con la verdad, en el sentido de abramos todo, incluso caiga quien caiga, o por el contrario, con la verdad mientras no toque a ciertos elementos del ejército. Y elementos del ejército, y volvemos sobre la gran pregunta también, que es ¿quién tiene más poder? ¿No? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién manda en este país? ¿Manda el presidente o manda el ejército? En el sentido de esta insurrección que se comete al no pasar los documentos que se les están pidiendo por orden y mandato presidencial, el desobedecer y entregar parcialmente y negarse a entregar información, habla de que el poder del presidente no es tan fuerte como para obligar al ejército, por ejemplo, a entregar a los suyos. Entonces ahí viene un segundo tema que podríamos discutir. Lo dejo hasta ahí por ahora. ¿De qué lado está el presidente? Muy buena pregunta, Michael. ¿Tú cómo lo ves? Y le quiero sumar lo que acaba de decir el presidente el día de hoy, hace un rato, en la conferencia de prensa matutina a propósito de esta revelación de que el ejército renovó las licencias de software Pegasus para espiar a algunos periodistas y también a un activista de derechos humanos. El presidente, bueno, ya cada quien, pero negando. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y yo tengo la impresión, pero te quiero escuchar tu análisis, de que el presidente cada vez más empieza como a encajonarse, como que se ve obligado porque quiere o porque está realmente, no le queda de otra, a defender al ejército, al que tanto ha empoderado. ¿De qué lado está el presidente? Bueno, justo creo que es la pregunta que está en el aire. Yo creo que tenemos que basarnos en los hechos, ¿no? Y volviendo un poquito al tema de Ayotzinapa, justo en donde estamos parados, Alberto, Ernesto, Ingrid, es en este momento de definiciones. Estamos hablando que en el gobierno del cambio hubo una intromisión indebida en la investigación del caso más emblemático para el presidente, ¿no? Y esto fue con la anuencia del presidente hasta donde alcanzamos a ver, ¿no? Cuando Omar Trejo le dice al fiscal, le pide al fiscal tiempo, un mes, para poder girar la orden de aprehensión en contra de Murillo Karam y fortalecer la acusación, la respuesta del fiscal es un asunto de Estado. Y es exactamente la frase que utiliza el presidente López Obrador para decir que
Él había visto el informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, que le parecía sólido y que era una razón de Estado abrir las órdenes de aprehensión en contra de Murillo Karam y al mismo tiempo quitar 16 órdenes de aprehensión en contra de militares, 21 en total, de manera arbitraria. Esta intromisión, en este caso, es una muy mala noticia para los otros 100,000 desaparecidos, ¿no? Pero además es una mala noticia justamente para pensar si en este país va a ser posible algún día que prevalezca la verdad y la justicia por encima de poderes fácticos. En el punto en el que estamos ahora es, en este país vamos a privilegiar la justicia o se van a privilegiar ciertos grupos por encima de los demás, ¿no? Y uno de ellos es evidentemente el ejército. ¿De qué lado está el presidente? Me parece que en la medida en que no se defina y siga negando lo que sigue siendo evidente, o sea, a esto le sumamos lo que sucedió con Guacamaya y todos los documentos que empiezan a salir, me parece que sí da la impresión que está acorralado en sus propias palabras y me parece que el presidente tendría que estar tomando definiciones, ¿no? Ahora, hay una confrontación adentro, es decir, realmente también el presidente está con Alejandro Encinas, que dijo que lo apoyaba 100%, o está del lado del ejército o está del lado de Gertz Manero. No puedes estar del lado de todos al mismo tiempo. Y yo comentaba la semana pasada, no puedes decirle a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos que confíen cuando el presidente está dándole la misma confianza a Gertz Manero y ahora también al ejército. Gracias, Michael. Por si fuera poco, mi querida Ingrid, pues resulta que están además pues ya acelerando y están debatiendo el día de hoy, estará debatiendo en el Senado pues esta propuesta que ya fue modificada, la propuesta original del presidente de la República para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública hasta el 2028. Y hace un rato el presidente volvió a hablar también e insistir sobre el tema y no sé, hace un rato que escuchaba al presidente pues hablar sobre esta propuesta y que insiste que se le tenga confianza a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es tu valoración, Ingrid, aquí? Porque cuando uno va y está presentando hechos, elementos, datos duros, etcétera, pues el presidente simple y llanamente se la quita con, pues no es cierto, y ya, ¿no? No, yo tengo otra opinión, pero se están presentando datos duros y genera muchísima frustración y nosotros no somos de este sector del que habla de la oposición, sino que realmente nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo o está a punto de suceder, que en el marco de la guacamaya, de las filtraciones, hoy están debatiendo y discutiendo para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública hasta el 2028. ¿Qué decir al respecto, Ingrid? Hoy volvemos sobre ese tema tan complejo de sí o no a la militarización de la izquierda. Esas son las imágenes de Guacamaya, ¿no? Las que están compartiendo ahí en pantalla. Mira, he visto varias posturas distintas. Recomiendo específicamente la columna de Laura Castellanos no me gusta el medio, en el Washington Post, pero bueno, la columna está buena. Y ella comenta precisamente lo que tú dices, Ernesto, es decir, ¿qué es este mandato presidencial con un aval acrítico de parte de todo toda la gente que está en Morena, de parte de los seguidores, fanáticos, de parte de los miembros, ¿cierto?, de diputados, senadores, etcétera, que en el fondo no existe un debate real sobre la militarización. Es más bien como tengan confianza, esos son los argumentos del presidente, ¿no? Tengan confianza en que esto es lo mejor para México, y de esa manera todos aquellos que estén con el presidente dicen sí, vamos a votar a favor, pero no se está llevando a cabo una real discusión. Y ella un poco critica eso diciendo, bueno,
y este ejército, ¿no? Que es el ejército del 68, que es el ejército de la Guerra Sucia, porque es el mismo ejército, no ha cambiado la gente, no es otra institución, no nos genera ninguna duda como para empezar, como para tener una conversación previa siquiera, más allá de una orden presidencial. Y en ese sentido yo pienso que, claro, aquí es complejo este tema porque lo que hablábamos la semana pasada, ¿a quién le damos la seguridad o quién se hace cargo de la seguridad de este país? Si no es el ejército hoy, en este momento preciso. Es decir, si esta ley para militarizar hasta el 2028 no sale, si el ejército es enviado de vuelta a los cuarteles, ¿quién se va a hacer cargo de la seguridad pública? ¿Las policías municipales, las policías estatales o la Guardia Nacional, que bueno, ahora pertenece al ejército, entonces tendría también que irse a los cuarteles? Y volvemos sobre el tema de las policías, que es como, yo creo, un tema que no está en la conversación pública y que es sumamente relevante porque en estricto rigor, ¿cierto? Una izquierda común y corriente tendría que darle esa responsabilidad a estas agrupaciones civiles, ¿no? Como cualquier otro país que no está militarizado. Pero ¿qué pasa con las policías en este país? Yo leí ayer una noticia que me parece bien sintomática de un empresario en Tijuana que fue levantado a principios de septiembre por 2 policías municipales, lo secuestran, lo matan, lo queman vivo en una vía del tren, todo para robarle 45.000 o 40.000 pesos. Las policías municipales, esas son las policías municipales. Policías que secuestran, policías que están, que son parte como del crimen, ¿no? O sea que uno no sabe si es peor el narco o son peores las policías. Y por lo tanto, hoy, en este momento, claro, estamos en una disyuntiva de a quién, ¿no? Ya que la Guardia Nacional no fue una guardia civil y está militarizada, lamentablemente, porque así se dieron las cosas, o así lo quiso el presidente, dado que las policías no fueron reformuladas, porque también para reformular la policía son años, está podridísima la institución. De hecho, hay un texto que publicó, viene un poco de cerca la recomendación, pero bueno, Alejandro Almazán, en Vice, cuando estaban haciendo un documental sobre la policía, y él un poco habla con distintos policías que secuestran. ¿Y cuál es la razón de los secuestros? Es porque toda la institución es una corrupción estructural en las policías, donde el policía tiene que pagar, le cobran por las balas, le cobran por la patrulla, le cobran por las pistolas, le cobran por el uniforme. ¿Quién le cobra? El comandante. Entonces el policía tiene que secuestrar a alguien para poder pagar eso, para darle dinero al comandante. Es tan estructural esa corrupción que hay en las policías, que me imagino que son años, ¿no? Para poder pensar en un cuerpo civil a cargo de la seguridad interna. Entonces, bien, no nos gusta el ejército por todo esto que estamos hablando, pero hoy, año 2022, en este momento, si se va el ejército a los cuarteles, ¿qué es lo que va a pasar en los pueblos, por ejemplo? Donde está el ejército, y si se van, sabemos que el narco va a volver, se lo va a tomar, la gente va a tener desplazamiento forzado. Entonces, siento que estamos en un momento muy complejo y que no es tan sencillo, y por supuesto que nos falta debate, y principalmente, como bien decías, Ernesto, lo que hace falta son controles para el ejército y no darles la seguridad así usted haga lo que quiera. Pero bueno, eso lo podremos debatir. Llego hasta ahí para darle el paso. Gracias, Ingrid. Parte del problema, justamente, Michael, es que hay como lo hemos conversado en otras ocasiones, hay una aparente contradicción en el discurso presidencial. No me refiero necesariamente a esta idea de mantener a las Fuerzas Armadas como parte de las tareas de seguridad pública, sino en la necesidad de fortalecer a las policías civiles, que es algo en lo cual el gobierno del presidente López Obrador parece que ya simplemente ha desistido en ese propósito. Y no es nada más en temas presupuestarios, sino también en discurso y en acciones concretas, todo hacia los militares. ¿Cómo ves tú esta situación ahora mismo que se debata en el Senado, esta ampliación de plazo para que la Guardia Nacional siga en la estructura orgánica del Ejército hasta 2028, justo cuando el Ejército está en el ojo del huracán, por la filtración que se hizo de estos archivos hackeados y que van a irse dosificando a cuentagotas y van a utilizar el timing necesario en los que tienen estos accesos a estos archivos
para ir contrarrestando y exhibiendo a las Fuerzas Armadas. El ejército, ¿hasta dónde va a aguantar? Conociendo al ejército mexicano, Michael, ¿hasta dónde va a aguantar esta presión mediática a la que está siendo expuesto ahora mismo? Híjole, no sé hasta dónde va a aguantar. Sí me parece muy peligroso. Como quisiera abordarlo desde otro ángulo. El fracaso de la seguridad pública y el fracaso del mismo ejército es su mejor boleto para mantenerse en la seguridad, ¿no? Es decir, y voy a insistir en esto, el ejército participa en seguridad pública de manera temporal al menos desde 1997. Y han pasado Fox, pasó Zedillo, pasó Fox, pasó Calderón, pasó Peña Nieto, pasó Andrés Manuel López Obrador, o va a pasar. Y no se fortalece a la policía. Y pasa lo que dice Ingrid. A mí me tocó dar un taller de uso de la fuerza y derechos humanos en Oaxaca a policías federales, municipales y estatales. Y todos me decían que tenían que pagar la compostura de la patrulla, tenían que pagar una renta de la patrulla. Es decir, sí, está la película la película de policías, que no sé si han visto, que demuestra que cómo esas cosas suceden hasta en la Ciudad de México, ¿no? Es una estructura, sí es una estructura. Y que participe el ejército en seguridad pública también es parte de una estructura. A mí a estas alturas, si me dicen, ¿qué pasa si el ejército se va de los pueblos? Me parece que no va a haber mucha diferencia, honestamente, porque así como la policía municipal en Tijuana, Ingrid, está vinculada al crimen, lo estuvo en Nuevo León, lo estuvo en Coahuila, en Sinaloa, en Michoacán, en Guanajuato, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? De la misma manera el ejército toma bando, no para acabar con los criminales, sino para favorecer a uno u otro, ¿no? Y se favorece a uno u otro dependiendo quién está en el poder. Y esto no lo hace nada más el ejército y las policías municipales, lo hacen los partidos políticos, que negocian, por la buena o por la mala, con los grupos criminales a nivel local, ¿no? Todas estas ejecuciones que se dan en contra de candidatos a la presidencia es una forma que tienen de negociar, ¿no? A candidatos a presidentes municipales, a diputaciones, etcétera, es la manera en que tiene el crimen organizado de negociar. Y cuando hace este negocio, entonces, ¿quién nos gobierna? A nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. ¿Quién nos representa en el Senado, ahora que se discute la minuta? ¿Quién nos representa a nivel municipal? ¿Quién nos representa? ¿Quién nos protege? Me parece que al fin del día siguen siendo los mismos grupos delincuenciales. El punto que tenemos que estar discutiendo, a mí me parece muy peligroso esta discusión. Estaba viendo esta mañana la minuta. A ver, tienen que reportar cada semestre y no cada año. Hay una disposición para pasar dinero, fondos a la policía estatal y los estados a las municipales, que no parecería tan mal, pero sí me preocupa mucho que en este momento, volviendo a la pregunta de Alberto, en este momento en donde el presidente parece claudicar ante las Fuerzas Armadas, esté claudicando no solamente su presidencia, sino la que viene, hasta el 28, ¿para hacer qué cosa? ¿Para hacer qué cosa? ¿No? Si esto lo ligamos al tipo de espionaje que tiene, que es el siguiente tema, pero que tiene el ejército y que hoy vemos a partir del Guacamaya Leaks, ¿no? A mí me preocupa mucho más, ¿no? O sea, pues es un ejército que no está enfocado a acabar con la delincuencia, sino a tener un control social y político de lo que sucede en diferentes regiones del país, ¿no? El ejército es un actor político y cada vez es un actor político más autónomo, incluso económicamente, que eso es lo más novedoso, ¿no? Oye, Michael, entonces, en tu planteamiento, en tu lógica sobre esto que señalaba Ingrid hace un momento, tú estarías en la idea de que si se sale el ejército, ¿quedaría igual? Si se sale de... No quedaría igual, cambiaría la correlación de fuerzas. Mira, te pongo el ejemplo de Michoacán, ¿no? Uh-huh. En Michoacán, el ejército colabora con un
cártel local en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí. Esto lo ha documentado la prensa, no recuerdo ahorita cuál, ahorita me acuerdo, pero eso es muy evidente. ¿Qué pasa si se sale el ejército? Pues que el cártel Jalisco Nueva Generación va a seguir combatiendo a los grupos locales buscando pues ganar la plaza, ¿no? Sí. ¿Cuál No, es la diferencia? ¿No? Si es para uno o es para el otro, ¿no? Es decir, sí hay una diferencia cualitativa en términos de seguramente un cártel va a controlar ahora el cobro de piso, en fin, ¿no? Este tipo de actos criminales. Pero ahorita lo hacen junto con el ejército. Ahora lo van a hacer los otros. O sea, lo que quiero decir es, la pregunta no es esa. O sea, la pregunta es qué vamos a hacer para democratizar la policía, para democratizar la seguridad y de paso democratizar la política en este país. No, no, y me parece bien, perdón ahí, Michael o Ingrid. No, yo te lo preguntaba porque a mí me parece, con base a luego los recorridos que nos toca hacer en varias entidades de la República Mexicana, es que, pues, en unas partes puedo estar de acuerdo contigo, que el ejército se vincula luego con un cártel o con otro, o con la célula de un cártel o con otra, pero en otras no. Y dependiendo de la geografía de una misma entidad federativa. Y es este planteamiento que me parece que era importante, el que señala Ingrid, y que tiene que ver con esta parte en la inmediatez. Ok, decimos, la propuesta inicial que había del presidente es hasta el 2024. Ahorita la quiere ampliar, y cosa que compartimos, creo que los que estamos en esta mesa, hasta el 2028 es una barbaridad. No hay tiempo, me parece, para formar una policía y no veo yo un programa, no sé, en la minuta que tú dices que la tienes, nosotros ahorita comentábamos que no la tenemos, todavía no la hemos leído, pero no sé si se perfila ahí en esa minuta, pues la construcción, un proyecto, un programa que vaya formando precisamente a estas policías en las distintas entidades de la República Mexicana, que se hagan cargo, bueno, una policía federal y las policías estatales y municipales. No sé si se habla de algo al respecto en esa minuta. Lo único que se habla es de que van a transferir fondos para este propósito, etiquetados exclusivamente para seguridad de la Federación a los estados, y pone una obligación a los estados a hacer lo mismo con los municipios, ¿no? Y luego hay incentivos por resultados, va a haber una mayor transferencia de dinero, no especifica un programa. Me parece que eso debía haber quedado desde la minuta del 2019 en todo caso, ¿no? Lo que es cierto, y estoy de acuerdo, de 2019 que se hizo esta reforma a la fecha, tampoco ha habido un proceso de fortalecimiento ha habido una claudicación por parte del Ejecutivo para hacer esta importantísima labor, ¿no? Por eso los policías están cooptados a nivel local, o sea, están desprotegidos. El otro día me hablaban de los policías asesinados. ¿Quién los protege a estos, no? O sea, es verdaderamente un drama, ¿no? Y esto no está sobre la mesa, esto debería ser lo primero que debería estar sobre la mesa, ¿no? Entonces, no hay interés, no ha habido interés, insisto, desde finales de los 90s, por parte de ningún partido, y la mala noticia es que de esta presidencia, que era la del cambio y la cuarta transformación, tampoco lo está haciendo. Es que si nos ponemos en sentido estricto, Ingrid, Michael, Ernesto, la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública es muy antigua, desde los 40, 50, y en distintos momentos ha aumentado, ha disminuido, pero siempre ha estado. Hace un buen rato que casi todas las corporaciones policíacas tienen a un militar, un exmilitar en los mandos, lo cual a mí me lleva a pensar que en México nunca ha habido una policía lo suficientemente fuerte y eficiente para garantizar por sí sola las tareas de seguridad pública que requiere este país. Siempre ha dependido de las Fuerzas Armadas.
Y no sé, Ingrid, ¿tú cómo veas esta situación ahora mismo? Sí. Y quisiera, bueno, adelante, y luego me gustaría que habláramos sobre este hackeo de las guacamayas y loros y Ya, todo. lo cambiaron, sí. No, un ejemplo muy concreto es lo que ha pasado en la Ciudad de México con las policías, por ejemplo. Esto que habla Michael y Ernesto de que la claudicación o como asumir que esto está tan corrupto y que no tiene reversa, que nadie intenta hacer nada al respecto. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, ni Rosario Robles ni Cárdenas hicieron absolutamente nada, intentaron meter a la cárcel a algunos comandantes, pero no resultó. Y el mismo presidente, cuando estuvo acá en la Ciudad de México, tampoco reformó las policías de acá, ¿no? Se la dejó a Marcelo, Marcelo medio que acomodó, tampoco reformuló a las policías. ¿Para qué vamos a decir Mancera, no? Y lo que está haciendo ahora Harfuch es un misterio, porque nadie sabe qué es lo que hace, cómo él lleva a cabo, digamos, estos golpes que siempre aparecen en la prensa que uno ni siquiera sabe bien dónde, quién, cómo y si efectivamente son golpes al crimen, ¿no? Pero si se fijan es como una eterna... es una eterna dejación, como olvido o simplemente no lo sé, como asumir que no tiene vuelta y por lo tanto nadie intenta hacer nada al respecto. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque estas mismas personas son las que gobiernan, a eso voy, ¿no? O sea, es el mismo presidente, son los mismos candidatos que van a estar en la próxima elección, digamos. Claudia tampoco en la ciudad ha hecho nada por las policías. Por eso digo, Harfuch, no tengo idea lo que hace, es un misterio, pero la verdad que así como una reformulación y como vamos a intervenir o algo así, nada. Y en ese sentido, claro, ahí tenemos un gran problema y una gran discusión, porque si queremos dejarle las tareas de seguridad, como dice Alberto, ¿cierto?, al poder civil, tienen que ser las policías las que asuman, ¿no? Independiente de que haya una Guardia Nacional, pero finalmente para el crimen común debieran ser las policías, como en la mayor parte de los países del mundo que no están militarizados. Y pasándome al otro tema, como decías, Alberto, los leaks, ¿no?, de Guacamaya. Bueno, a mí me toca muy de cerca porque este hackeo en realidad su objetivo fue Chile, fue develar, ¿cierto?, correos electrónicos, 400.000 creo, del ejército chileno. Y a diferencia de lo que está ocurriendo en México, para nosotros es una buena noticia, porque el presidente no tiene ninguna intención de militarizar nada, es más, el ejército es bastante enemigo del poder civil, entonces todo lo que se pueda saber que han ocultado es bueno para el país, a diferencia de lo que ocurre acá, ¿no? Y yo pensaba, porque ayer veía ayer o anteayer, la videocharla que tuvo Ernesto, ¿no? Con este especialista, ya no recuerdo el nombre, el reportero. Alberto Escorcia. Con Alberto Escorcia, donde, claro, comentaban en el fondo que este hackeo masivo se da a ciertos países donde están siendo gobernados por gobiernos progresistas. Sí, de acuerdo, pero si lo pensamos bien, son gobiernos progresistas que acaban de instalarse, es decir, no tienen una mayor, digamos, conflicto con estas cosas que se vayan a develar, porque todo lo que se devele son de gobiernos pasados. En el caso, por ejemplo, de Colombia, es fantástico, ¿cierto?, que todo lo que hizo Duque con su ejército, todos estos asesinatos a activistas medioambientales, etcétera, cosas muy horribles que ha hecho el ejército en Colombia, se develen. Eso es fantástico para la sociedad colombiana. Lo mismo en Chile, ¿cierto? En Brasil serían los casos, ¿verdad?, donde está involucrado Bolsonaro. Entonces, en realidad le toca a ciertos gobiernos de la derecha en general, ¿no? Y en México no ocurre, y ahí volvemos sobre el mismo problema. Son gobiernos progresistas, pero en México, como estamos hablando de una militarización, más bien es algo que nos complica, a diferencia del resto de los países. Entonces habla de ese conflicto que tenemos en este país de la izquierda, ¿no? Donde todo lo que toca a los militares es un golpe para el gobierno, no así en el resto de los países, ¿no? Y claro, el timing en que llegan estas filtraciones es muy complicado. Sabemos, ¿cierto?, que se está dando esta discusión, pero también está el caso de Ayotzinapa, donde también ha salido información muy determinante respecto al ejército, y insisto sobre estos mensajes que las agencias norteamericanas han develado, donde hay literalmente se puede probar la relación del
de los militares con el narcotráfico, que es un poco lo que decía Michael, ¿no? Cómo ellos negocian y cómo ellos apoyan o no a un determinado cártel en ciertos territorios, porque es así, ¿no? Y claro, o sea, básicamente está llegando desde todos los lugares ataques al ejército, y con eso ataques al presidente, básicamente, ¿no? Al gobierno. Entonces, el timing me parece complejo. Hay un contenido muy delicado que a diferencia de otros países, porque yo veía que en Chile, por ejemplo, los periodistas que tomaron esta información, estos 400.000 correos, los están analizando, pero ya aclararon que no van a mostrar aquellos correos que pongan en riesgo la seguridad del país. Y eso es una decisión bien, digamos, responsable. Acá me da la sensación de que como cayó en manos de quien no tenía que caer esta información, y ahí podemos discutir si eso fue a propósito o no a propósito, cómo diablos Loret se hizo de toda esta información junto con Latinus, primero que todo el resto. Claro, cae en manos de gente que tiene muy poca ética periodística y que no sabemos si realmente van a tener el cuidado de manejar esta información como un dato sensible, o si van a empezar a tirar información como hemos visto mientras la encuentran, ¿no? Y sin ningún filtro, sin ninguna mediación, ¿verdad? Y volvemos a lo que hacía Penilei, esta falta de mediación que habla del mal periodismo, porque en el fondo no es mala la filtración, es malo el periodismo que actúa de vocero y la traspasa así nomás. Tenemos el riesgo de que eso ocurra, ¿no? Y por lo tanto, como bien decías, Ernesto, en la videocharla, y recomiendo al público verla, porque ahí dice lo grave que puede ser esta filtración. Vamos a estar años, porque son 6 terabytes, en Chile se hackearon 300 gigas, o sea, es totalmente desproporcionado. 6 teras son millones y millones de correos electrónicos. Van a tardar años en leer y revisar esta información, con el riesgo de que permanentemente en este gobierno va a haber ataques a partir de este hackeo masivo, lo que significa una desestabilización de los gobiernos de Morena de aquí a mucho tiempo más, porque vamos a estar cada cierto tiempo sacando esta información, se van a descubrir un montón de cosas, ¿cierto? Y lo más preocupante para este gobierno es las cosas que tienen que ver con estos proyectos que se les ha encomendado hacer a los militares, como el Tren Maya, los aeropuertos, el manejo de las aduanas, puertos, ¿verdad? Donde al parecer habrían actos de corrupción, donde al parecer habrían una trama, digamos, de manejo muy cuestionable, y en ese sentido ahí sí le pega al gobierno. Lo dejo hasta ahí por ahora. Gracias, gracias, Ingrid. Pues hablando precisamente de estos guacamayazos, mi querido Michael, hay varios ángulos que quisiera yo colocar contigo. Uno es los riesgos de quienes tienen o tenemos ya material, información. Por ejemplo, nosotros estamos en la revisión, hay material que nosotros no hubiéramos sacado y ya lo están sacando, o sea, ya se está desparramando por todos lados. Ya lo saca Infobae, lo saca cualquier ya medio, empiezan a sacar la información, cosas que nosotros no nos hemos atrevido a sacar porque vienen nombres, uno puede, ese es por un lado, lo delicado de la información que hay ahí a la hora de estar colocando nombres de personas, de luchadores sociales y demás. Y el otro, pues es el contenido, el material que confirma, salvo que el presidente esté diciendo mal, acepta que sí es una filtración y que sí es del ejército. No sé si aceptan que todo es del ejército o no, pero bueno, evidentemente la información es bastante delicada y se van por toda una estela de luchadores sociales, y que uno ve el mismo perfil, la misma mirada de ese ejército. Cuando a mí lo primero que me suena es esta campaña del gobierno de López Obrador, cuando dice, no somos iguales, no somos los mismos. Pues en el ejército sí son iguales y sí son los mismos, y únicamente lo que cambia es el mando, pero no la forma en que se están conduciendo. ¿Cuál es tu valoración, Michael, después de ver también esta conferencia que hubo el día de ayer en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, donde estuvo Raimundo Ramos, hizo una exposición pues bastante fuerte y poderosa,
y también pues la exposición que hicieron también los otros compañeros y compañeros, el compañero de R3D, de esta organización que han hecho la protección, el cuidado, el filtro de estas de espionaje telefónico. Hablan además de que ya está más sofisticado, ya no tienes que darle clic a la liga para que te estén espiando en el teléfono o en tu computadora. Y los testimonios son muy fuertes ahí. Michael, ¿cuál es tu valoración al respecto? Híjole, que es mucho más grande y fuerte de lo que parece. Sí. Este espionaje, y escribo hoy en Rompeviento sobre esto, ellos hablan de Pegasus y habría que ver, además de estos tres, cuántos más, porque no pagas una licencia de esto para espiar a tres, ¿no? O sea, habría que ver cuántos más. Pero los otros documentos abiertos nos señalan pues, que siguen haciendo vigilancia y espionaje con o sin Pegasus, ¿no? Y de hecho, lo que sugieren es que a eso se dedican, o sea, a perfilar políticos, luchadores sociales, a movimientos de diferente tipo, ¿no? Y tienen los detalles de quiénes son, dónde viven, cómo se financian, cuáles son sus demandas, cuál es la posibilidad de que desestabilicen o no, y estas categorías que ponen, imagínate al Centro PRO como grupo de presión, al Centro Fray Francisco de Vitoria como grupo de presión, a la Asamblea de Barrios, o a los hermanos Cerezo como subversivos. ¿A razón de qué? ¿No? Otras informaciones que dicen, bueno, viejos luchadores pues siguen siendo observados durante muchos años, y reportan que no han hecho nada, o sea, tienen una vigilancia constante y permanente. Digo, eso no tiene que ver con seguridad pública, ¿no? Evidentemente no. Y cuando uno mira la información que hay, o hasta donde he visto la que es disponible para este mortal, ¿no? Que no tiene todos los 6 terabytes, pero sí una parte de lo que publicaron, en donde no tienen una descripción, cuando hablamos de grupos criminales o de personajes criminales, no tenemos el mismo nivel de perfil, no sabemos sus vínculos, no sabemos cuáles son sus potencialidades en términos de tirar al gobierno, en fin, eso no lo tienen, ¿no? Y reportan más bien cómo hacer para evadir una confrontación en la calle. O sea, no parece que el ejército, visto con la documentación que es disponible públicamente, no parece que el ejército tenga un enfoque de seguridad pública ni de seguridad nacional, sino de seguridad interior totalmente frente a movimientos sociales y políticos. Me parece muy grave. Si eso hay que decirlo, yo digo que sí. O sea, hay que alertar a esta gente que están siendo observadas, vigiladas para que hagan lo conducente. Es decir, aquí también estamos hablando del derecho a la verdad. Evidentemente hay cosas que no se pueden decir. Yo no voy a publicar la dirección personal de una, ¿no? de una persona, o su cuenta de banco, como se mira que están en los documentos filtrados por el ejército, porque no vienen testados, ¿no? Depende mucho de la intención, pero me parece que a mí me gustaría mucho que hubiera un ejercicio, por ejemplo, de filtrar la información que tenga que ver con graves crímenes cometidos. Tlatlaya, el mismo Ayotzinapa, ¿no? En Michoacán, en Coahuila, en Nuevo León, en Guanajuato. Es decir, a mí me gustaría tener evidentemente esa información que me dé evidencia, ¿no? De cuál es la actuación del ejército, y hasta dónde, más que ayudar, está haciendo daño, ¿no? Me parece que eso tendríamos que saberlo todos, ¿no? Hasta dónde va a aguantar el ejército no lo sé, pero yo sí creo firmemente que la verdad nos hará libres, ¿no? Pues eso. Y es que aquí el tema, Ingrid, Michael, Ernesto, pero sobre todo Ingrid, porque tú tienes más experiencia en eso y lo hemos conversado en otros momentos. El tema es que estamos ante una evidencia clarísima de que el ejército que está ahora en operación, los altos mandos, son, si no las mismas personas,
pero sí la misma mística, el espíritu de cuerpo, el espíritu de concepción de su tarea, de su deber. Un ejército que fue muy permeado en aquella época de la Guerra Fría y que veía a los estudiantes de la insurrección o a cualquiera que no estuviera de acuerdo con el presidente en turno como un comunista, y comunista como un ejemplo de la demonización de todo lo negativo, lo que había que combatir. Porque sí hay personajes dentro del ejército y lo ves, e incluso con quienes participan en chats públicos, que de veras se la creen que efectivamente el comunismo es algo que tiene que ser destruido y hecho cenizas. Y así se formaron algunos altos mandos del ejército en la época en que fueron reclutas y están repitiendo la misma escuela. Por eso yo insisto en el riesgo, y lo publiqué en alguna columna, el riesgo de no saber qué le van a enseñar a los nuevos reclutas de la Guardia Nacional. La misma mística de ver al enemigo, a la insurrección, a la disidencia social como algo como un enemigo a terminar, pues, a erradicar. Me parece que ese es un problema, porque tenemos ejemplos en América Latina donde justamente esta misma idea de la concepción de destruir al enemigo de esa manera está muy presente. ¿Y cómo ves? Sí, efectivamente. Es que la formación del ejército, y ahí cito este excelente libro de Daniel Arrea con Pablo Ferri, ¿no? Que ellos hablan de por qué matan los militares, ¿no? Cómo está construida la idea del ejército como una fuerza que debe destruir a otra, en el sentido de que hay enemigos, ¿no? Y que hay que proteger y asesinar y qué sé yo. No es un cuerpo que esté orientado a la seguridad interna de un país, o sea, su formación está pensada para defender la frontera, básicamente, de enemigos externos o extranjeros, que también me parece una idea bien fascista. Ojalá no existieran ni no tuviéramos, digamos, estos problemas fronterizos, pero en el fondo, claro, esa es su orientación. Ideológicamente, la orientación es hacia la derecha, eso es todos los ejércitos del mundo. Aunque el presidente diga que este es un ejército del pueblo, el ejército revolucionario, un ejército buenito que nos ayuda, ¿verdad?, en las catástrofes naturales, la formación de base no está orientada a ayudar en las catástrofes naturales, está orientada a la defensa del país frente a estos enemigos y fuerzas extranjeras, cosa que en México no ha ocurrido, porque bien decía uno de los maxi abogados, no recuerdo si era Federico, ¿verdad?, que es bueno para la historia, pero él decía, históricamente nunca ha existido ese riesgo en México, porque la frontera con Estados Unidos evidentemente no se puede ni defender, no tenemos nada que hacer ahí, y no vamos a tener ningún riesgo desde Centroamérica, por lo tanto no estamos en una posición donde el ejército esté preocupado efectivamente de la defensa exterior, sino que históricamente este ejército mexicano siempre ha estado orientado a la defensa interior de adentro del país para reprimir y asesinar a los grupos contrainsurgentes. Esa ha sido su característica en los últimos años, y por eso la guerra sucia, ¿verdad? Y por eso todas las masacres que han ocurrido. Y en ese sentido, ahí está la idea de matar al comunismo, porque esa es la contrainsurgencia, ¿no? Todas estas guerrillas o todas estas luchas sociales, incluso no de guerrillas, sino que cualquier reclamo social de cualquier índole, inmediatamente se tacha como algo subversivo y que hay que destruir. Y esa es una idea que por supuesto permanece hasta el día de hoy, y si vemos en las filtraciones, las pequeñas filtraciones que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad?, de estos hackers, esta cosa de espiar y a quién se le está haciendo espionaje, refuerza la idea de que efectivamente los activistas, los grupos que reivindican luchas sociales, es decir, la izquierda y sus demandas, están siendo investigadas por el ejército como algo que debe hacérsele seguimiento, como una especie de enemigo interno, ¿no? En Chile era igual. Ahora que salieron los 400.000 correos, se descubrió que el ejército ha estado permanentemente siguiendo a ciertos líderes sociales, a mapuche, a personas que luchan, ¿cierto?, por temas ecológicos, a los colectivos feministas, es decir, a todos aquellos grupos sociales de la izquierda que reclaman derechos. Ese es como el objetivo del ejército. No es tan distinto en este sentido el ejército mexicano, y ahí yo disiento absolutamente con la columna de Alejandro Páez Varela de ayer, donde él dice, no, yo confío en el presidente porque el ejército de ahora es un ejército del pueblo, es como el ejército norteamericano que nos ayuda a las catástrofes. Bueno, el ejército norteamericano no es ningún ejemplo para nada, es más preocupante que lo compare con el ejército norteamericano. Y por otra parte, el ejército del pueblo buenito se va a demostrar ahora con los hackeos que no es así, no es tal.
Y a mí lo que más me preocupa de todo esto es esa no subyugación al poder civil del mando supremo. Es decir, nuevamente nos encontramos con una situación donde hay que cuestionarse, ¿este seguimiento a través de Pegasus es un seguimiento autorizado por el presidente o no? Los dos casos son graves. Las dos cosas me parecen graves, pero hay una peor que la otra, ¿no? Si el presidente lo ordenó, bueno, ahí podemos ir a cuestionar qué pasó con sus promesas de campaña de que ya no iba a existir, ¿cierto?, el seguimiento a nadie, no iba a haber espionaje, etcétera. Pero si lo hizo sin el consentimiento del presidente, es decir, pese a la orden presidencial, estamos volviendo sobre la idea de que aquí el ejército no está sometido al poder civil, cosa que es tremendamente preocupante. Yo creo que por ahí va el cuestionamiento. Ya, pues gracias. Bueno, tenemos ahorita un problema que se nos congeló en la imagen. Si quieres, haz tú la pregunta, Alberto, mientras corrige ahorita Leonardo esta parte para que yo pueda entrar al cuadro otra vez. Claro, sí, Ernesto, es que sí, la verdad que luego la tecnología no tiene palabra de honor. Y justamente ese es que me parece que ese es el punto, Michael, que te quiero pedir tu reflexión. De nuevo, el presidente de la República, como bien dijiste, parece acorralado por sus propias palabras. Y el tema es que el ejército, las Fuerzas Armadas, están cobrando la factura y están aprovechando el empoderamiento que se le ha dado en este gobierno. Y yo por eso insisto mucho en esta idea de que Ernesto y yo coincidimos al inicio del programa, que es preocupante esta forma tan contundente del presidente de negar, así decir, no es cierto, que hubo un espionaje a ciertos activistas y periodistas. Porque esa negación me parece que cierra cualquier puerta para la posibilidad de que efectivamente haya una especie de insurrección o desobediencia, o que el ejército esté yéndose por la libre. Y eso, coincido con Ingrid, es muy preocupante en cualquier gobierno, en cualquier situación en México, pero más ahora cuando el ejército tiene tanta presencia y tanto poder y capacidad de revisión y de vigilancia, pues, en tantas tareas de la vida y de la administración pública en nuestro país. ¿Tú cómo ves esta situación, Michael? Mira, a mí me parece que el presidente tiene que hacer valer su mando, ¿no? Y ahí, mira, de a ver a cómo nos toca, pero porque puede pasar también lo contrario, ¿no? Es decir, que la ambigüedad del presidente haga parecer al ejército como un ejército golpista. Y a lo mejor al ejército tampoco le conviene esa imagen, ¿no? O sea, no ha sido tampoco la historia del ejército en México, ¿no? No sé si ya llegó la hora, no lo sé, pero digamos, por eso no nos sirve la ambigüedad, ¿no? Yo creo que tiene que haber muchísima más contundencia por parte del poder civil, y que no sea también parte de claudicar a su obligación como presidente, ¿no? Yo creo también, y quisiera comentar un poquito sobre lo que comentaba Ingrid y tu pregunta anterior, Alberto. No solamente las palabras del presidente están jugando en su contra, sino que también creo que todo el mundo estamos enredados en esta discusión sin entender muy bien hacia dónde vamos. Y cuando yo pienso en la policía, y buenos ejemplos de policía, pienso necesariamente en la policía comunitaria en Guerrero, o las policías en Oaxaca, las policías comunitarias tradicionales de Oaxaca, que es la misma comunidad que se rota, ¿no? Los puestos y todo mundo, todo joven está obligado a ser policía en algún momento de su vida, ¿no? Y ese es el tipo de policía que tendríamos que estar buscando más a nivel local y menos estas superpolicías que vienen más como de series gringas, ¿no? Pienso en lo que dijo Iván Velázquez ahora que tomó posesión el presidente de Colombia, Iván Velázquez, recuerdan, era el jefe de la CICIG en Guatemala, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, y ahora es nada menos que el secretario de la Defensa de Colombia, ¿no? Y lo primero que dijo en una entrevista
Iván Velázquez fue, vamos a desmilitarizar porque el propósito de la policía es generar convivencia, no atacar al enemigo, justo lo que estaba diciendo Ingrid ahora, ¿no? Entonces, si seguimos imaginando que queremos al ejército para atacar a los malos, ¿no? Pues seguimos atrapados en esta imagen de que la policía sirve para eso, ¿no? La misma policía piensa que sirve para eso, ¿no? Y no para generar espacios de convivencia entre la población. Pienso ahora en la marcha del 28, cómo intervino Marabunta, ¿no? Para distensar la situación entre la policía y los manifestantes. Es increíble, pero quien estaba haciendo realmente el papel de policía era Marabunta, ¿no? Y los agresores eran los que venían con tolete y casco, ¿no? O sea, no sé qué imaginario tenemos sobre lo que la policía debería estar haciendo. Entonces, si lo pensamos desde la perspectiva que la policía lo que nos ayuda es a generar condiciones de convivencia a nivel local donde unos no abusen sobre otros, ¿no? Pues me parece que ni siquiera ni la Guardia Nacional ni la Policía Federal tienen nada que hacer ahí, ¿no? O sea, nada que hacer ahí, ¿no? No desde esa perspectiva. Y me parece que con la violencia que vivimos, el grado de polarización, de enfrentamiento, pues parece que lo que estamos buscando es sangre, a ver quién me la paga, ¿no? Entonces, hay que repensar esta lógica de la seguridad, qué es lo que realmente esperamos, buscamos, queremos, y, insisto, desde una perspectiva también de derechos humanos, ¿no? Y yo creo que eso nos va a sacar a otro tipo de discusión, ¿no? En fin. Gracias, gracias, Michael. Hay dos cosas que me gustaría colocar con respecto de los documentos filtrados, Ingrid, por un lado, y por el otro, esto que acaba de señalar Michael, que me parece muy, muy importante, interesante, sobre las policías comunitarias. Mira, en la primera es que en la filtración de los documentos, en esta parte de cuando tienes que decidir qué es lo que sí sale y qué es lo que no sale, pues te concentras, te acuerpas con un grupo de compañeros, compañeras, colegas que hacemos una valoración sobre lo que es pertinente o no sacar. Pero una parte que también es importante es pues advertirle a los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones que les siguen los pasos, no importa dónde vayan, ni qué hagan, si están en el metro, si van, hay un seguimiento a los grupos anarquistas, a las organizaciones sociales, a las organizaciones civiles. Hasta el momento todavía no llego a parte de los cárteles, pero me gustaría ver que el ejército mexicano se concentra en dar seguimiento a integrantes de cárteles de la droga, del narcotráfico, y claro que me genera una enorme preocupación pues ver que están espiando a la ciudadanía, a defensores de derechos humanos, a periodistas, a gente de organizaciones sociales, civiles, estos que defienden que están en contra de las mineras, que están luchadores sociales. Ese es el espionaje que hay. Y una parte que alcanzo a percibir en la documentación es la infiltración que hay en las organizaciones, porque uno ve el material y ve las fotografías, y estas fotografías son tomadas desde adentro entre compañeros y compañeras. Entonces, por un lado, puedes inferir que le hackearon, tiene alambrado el teléfono y de ahí le agarran las fotos, o obedece a una infiltración en varias organizaciones sociales y civiles, que son de las cosas que tendrán que irse investigando y dilucidando. Ese es un ángulo. El otro, y perdón que me extiendo, Ingrid, es en la experiencia en campo. Nosotros lo pudimos ver, por ejemplo, y eso nos tocó a Michael y a mí, verlo también en campo mucho con las comunidades zapatistas, cuando asumen la seguridad interna de su territorio, pues vaya, ni robos había prácticamente en estas comunidades, y no estamos diciendo que sea el modelo perfecto, pero es un modelo en construcción bastante sólido. También me tocó verlo con los autodefensas
en Michoacán, en tiempos de Mireles, de Hipólito Mora, mucho en campo. Es un territorio que me tocó recorrerlo mucho, y también llegó un momento en que no se robaba ni una gallina en los poblados que ya estaban controlados por las autodefensas. Y recientemente en Chiapas, con este grupo de autodefensas, el Machete, que no sé ahorita en qué vaya porque ya no he podido ir para allá y he visto ahí algunos cambios a lo lejos, pero que era un momento que decías, aquí que le entre el gobierno, porque es una oportunidad muy buena. Es lo que decía el doctor Mireles, más allá de algunas cosas que no estaba de acuerdo con ese personaje, pero que decía, es que nosotros nos conocemos, sabemos quiénes son todos los que están ahí, y creando un mecanismo de seguridad interna nos está yendo mucho mejor en los hechos, ¿no? ¿Cuál es tu valoración ahí en ese sentido? Digo, está también el caso de Cherán, etcétera, etcétera. Oh, qué difícil, porque bueno, yo creo que este es un conflicto que tienen todos los países en general, de la seguridad civil, las policías, porque las policías también son bien, aun cuando no tengan estos niveles de corrupción que conversábamos acá, las policías en general, claro, también están estructuradas de manera muy fascistoide, ¿no? O sea, es su ideología de base, ¿no? O sea, lamentablemente. Y otra alternativa son las autodefensas, pero también hay unas experiencias de autodefensa que son muy malas. O sea, Exacto. Colombia para mí es el caso concreto de lo que ha pasado con las autodefensas, como esas autodefensas ganaderas en épocas del conflicto armado interno se convirtieron lentamente en grupos paramilitares, y esos grupos paramilitares terminaron aliándose con el narco y terminaron aliándose con ciertas oligarquías, y finalmente terminaron siendo peores que los militares en términos de la contrainsurgencia y las masacres. Las masacres vienen de ahí. Y el origen de esos grupos paramilitares, de las grandes masacres colombianas, es autodefensas. Y por eso es algo que yo tengo mis dudas o creo que hay que tener cuidado con este tipo de formulaciones de seguridad de autodefensas, porque las experiencias en general no han sido tan positivas. Entonces, ¿por qué habríamos nosotros de tener algo distinto? Pero también es complejo y además que es un tema estructural, porque también la violencia, la delincuencia y todo eso tiene que ver con el modelo, ¿no? Capitalista, extractivista, etcétera. O sea, tiene sus orígenes, por supuesto, en el esquema en el que nos movemos, y por lo tanto, más que buscar la solución como de represión o de punitivismo, porque también el punitivismo es cuestionable hasta qué punto vamos a funcionar a partir de un concepto de punitivo y no un concepto bueno, tratemos de resarcir el daño estructural que tiene la desigualdad, ¿verdad?, que proviene del modelo neoliberal horroroso en el que vivimos. Pero todo este modelo punitivo también es complejo, ¿no? Las cárceles, el tema carcelario, hasta qué punto sirve, por ejemplo, subir las penas, los años de cárcel, hasta qué punto eso sirve para disuadir el hecho de que se cometan delitos. Eso también es una gran pregunta, ¿no? Es decir, vamos a estar siempre funcionando de manera como reactiva a la criminalidad o no. Entonces creo que yo creo que es una gran pregunta y una gran discusión que debiéramos estar teniendo como sociedad, más que estar discutiendo si el ejército se militariza o no hasta el 2028, que me parece demasiado, ¿no? También. La gran discusión es, bueno, y la seguridad pública, uno, ¿cómo la vamos a erradicar en términos de su estructura? O sea, ¿de dónde viene, no? Y dos, ¿en manos de quién que debiera quedar y de qué manera y con qué estructura, etcétera? Que es una discusión que yo siento no se ha tenido, no se tiene, y estamos solamente operando de manera muy reactiva en el hoy, a ver qué hacemos hoy con estos grupos criminales, a ver qué hacemos hoy para solucionar el tema de los pueblos, pero la verdad es que esto hay que pensarlo más a largo plazo. O sea, estamos muy en el día a día, y estas son discusiones que se tienen que tener a 10, 20 e incluso más años plazo de lo que queremos para el futuro de México, ¿no? Bueno, un poco por ahí. Déjame agregar una cosa ahí interesante, porque en realidad las figuras de policía que funcionan
o de autodefensas, en su caso, son las que tienen una base democrática. O sea, lo tendríamos que estar hablando es sobre la democratización de la policía, ¿no? Justo para que no suceda esto. En cualquier nivel, ¿eh? Y también la democratización de las fuerzas de seguridad federales y de la Guardia Nacional y diría del mismo ejército, ¿no? O sea, ¿por qué no se ha querido establecer un régimen de rendición de cuentas en este país? ¿Por qué ni con la policía ni con nadie, ¿no? Y el gran problema que tenemos es ese, o sea, la corrupción persiste porque no hay rendición de cuentas, empezando por los políticos, ¿no? ¿Por qué no fortalecer la justicia, ¿no? No en lógica punitiva necesariamente, que ahí hay que hacer muchas cosas con respecto a eso, pero sí deslindando responsabilidades. Me parece que esas dos herramientas, la rendición de cuentas y la justicia, ¿no? Harían mucho de lo que se pretende hacer con la seguridad que no alcanzamos a hacer, ¿no? Como desmantelar los grupos criminales, cómo desmantelar la mafia del poder, cómo desmantelar, o sea, esas cosas persisten, insisto, lo que lo que yo hubiera esperado como punto número uno, ¿no? De un gobierno de transformación y a la fecha no lo tenemos, ¿no? Y el caso de Ayotzinapa, para volver al tema, es el mejor ejemplo de cómo no se hizo y no se está apostando a la verdad, a la justicia, a la rendición de cuentas, no se está apostando a la democracia al fin del día. Es que yo tengo la impresión de que estamos ahora en estas últimas semanas en presencia de una fuerza de reacción de parte de ese viejo sistema que se resiste a ser erradicado. Tengo una especie de déjà vu de 1993-94, cuando hubo también este tipo de movimientos en el gobierno de Salinas de Gortari, que era parte del sistema, por supuesto, pero que él quería sacar provecho personal y que estos viejos esquemas le devolvieron golpe por golpe. Y yo tengo esa especie de sensación de déjà vu, y no me gustaría que volviéramos a ese 1994, pero veo señales preocupantes de que ese mismo viejas estructuras empresariales, políticas y militares, por supuesto, criminales también, están ahora mismo engalladas y van por la revancha. Y eso me parece a mí muy preocupante. Es una sensación que ojalá y me equivoque, pero la veo allí, en fin. Y lo veo también, inclusive, hasta en la forma como veo ahora en el chat. Siempre tenemos personas que nos critican y todo, pero ahora llegaron con un cierto filo que a mí me hace sospechar que algo hay por ahí. Alguien dio la orden de que vayan y hagan la defensa también en ese aspecto. En fin. No sé pues sí. Bien llamativo, perdona Ernesto, pero bien llamativo, efectivamente, Alberto, esta cosa de que uno toca mínimamente, o cuestiona, porque es sentido crítico, ni siquiera es que nosotros estemos en contra del gobierno de López Obrador, es simplemente tener un sentido crítico para cuestionar algunas decisiones o alguna, no tengo idea, alguna discusión que se esté dando. Inmediatamente aparece la horda, ¿no? De no toquen a mi presidentito. Esa tampoco es la forma, porque esa es una forma mesiánica grave que no debiésemos tener. Debiéramos todos ser, siempre el gobierno es quien tiene el poder y por lo tanto, sea del lado que sea, siempre hay que estar permanentemente revisando, ¿verdad? Cuestionando o preguntándose si eso está bien. Entonces, bueno, eso, pero sí. Sintomático. Nada, dice la audiencia que su opinión no vale porque son extranjeros. ¡Qué barbaridad! Ay, sí. Salió el racismo y la xenofobia y todo eso, ¿no? Siempre sale en todo caso. No, pero ahora traen un comportamiento distinto, por eso me llama la atención, porque siempre nos han pegado con tubo y todo, pero ahora hay un cariz ahí que me llama la atención y que no lo había notado yo en este tiempo que tenemos en momento, y si lo sumamos, yo soy muy de señales pequeñas porque son el indicio de algo más grande siempre. Y yo nada más lo dejo ahí. Estamos en momentos, días difíciles. Sí, no hay que bajar la guardia ni tampoco distraernos porque sí. Ahora, por otra parte, para poner el otro punto también y equilibrar la balanza, estamos recibiendo en este momento un ataque de la extrema derecha terrible.
que es extrema derecha que ataca, bueno, distintos países a través de las redes sociales. Lo más concreto es esa cuenta de Twitter que dice ser Guacamaya, que no es una cuenta falsa, que se crea al mismo tiempo que aparecen este hackeo, y es una cuenta que tiene las mismas, según lo que decía Viri Ríos, que me pareció bien lo que dijo ayer, porque ella analiza de qué modo están dando estos mensajes, cómo hay bots que están amplificando esta cuenta, y cuáles son los mensajes, golpes al gobierno, a través de esta filtración, donde además está Latinus, Carmen Aristegui, o sea, toda una serie de opositores, ¿verdad? Y que es la típica técnica que está teniendo la derecha internacional para golpear en distintos países. Lo digo porque lo vivimos nosotros en el plebiscito que perdimos, y perdimos por esta desinformación y estos ataques que se están teniendo a través de bots y cuentas falsas para desinformar a la gente, y por lo tanto es algo muy peligroso que también debe ser combatido, porque la llegada de la ultraderecha no es ninguna gracia. Yo por eso digo, cuestionamos al presidente, pero lo queremos, porque no, en ningún caso queremos que llegue a este país alguien como la actual presidenta de Italia, Kast, Bolsonaro y Trump y toda esta serie de líderes de la ultraderecha que se están posicionando en distintos países. Entonces también, ojo con esos ataques desde el otro lado. O sea, para balancear un poco, ¿no? Así es, mi querida Ingrid. Pues Michael, Ingrid, muchísimas gracias ahí. Y pues sí, están ahí con los comentarios ahí bastante particulares y bueno, pues es parte del trajín de estos espacios mediáticos y de este intercambio que hay. Comúnmente los ataques vienen además de troles, es decir, de gente que no se identifica, porque normalmente la gente que se identifica hace una crítica, hace un planteamiento todavía más razonado, pero los que atacan de manera más visceral es la gente que no se identifica, es decir, los troles. En fin, pues Michael, Ingrid, como siempre, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias por acompañarnos, Michael. Gracias por la invitación. Un saludo. Gracias, Michael. Ernesto, bye. Alberto. Hasta luego, gracias, cuídate.